Catástrofe energética a la vista en toda Europa. La energía es el arma que está utilizando Putin contra Europa y contra las sanciones que Europa le puso dentro de esta guerra económica que se han declarado mutuamente Occidente y Rusia. La energía, pero también el diseño del mercado energético europeo, en general el funcionamiento del mercado, les está afectando muy negativamente a todos los europeos y Rusia se aprovecha. Ante la escasez suben los precios y por otra parte el diseño de fijación de precios de la electricidad, que estaba destinado a incentivar las energías renovables, contraataca contra la capacidad de abastecerse de energía eléctrica de Europa. Al fin y al cabo, sin energía nuclear, la energía de respaldo que eligieron los europeos en un sistema en el que querían o queríamos más renovables era el gas natural. Para muchos países, el gas natural ruso. Así las cosas, la crisis energética va adquiriendo trazas de catástrofe sistémica a lo largo del viejo continente, pero también de las brumosas islas británicas. Veamos qué está pasando. Putin está presionando con el arma más potente que tiene, que no son los misiles nucleares ni son los misiles hipersónicos. Armas que por otra parte sabe que no puede correr el riesgo de utilizar sin provocar una catástrofe global, exactamente igual que saben todos los países poseedores de este tipo de armas. Pero el daño económico es algo que sí tiene en su mano y que además busca el malestar social de los ciudadanos europeos y un cambio de las políticas de sus líderes actuales. Es decir, un cambio en las sanciones económicas que están dañando la industria rusa, pero también, y no hay que perderlo de vista, una reconstrucción de las relaciones económicas de Rusia con Europa a pesar de los pesares. Hace 2 semanas os hice un vídeo sobre la situación del mercado del gas en Alemania y os contaba que el problema al que se enfrentan los alemanes es claramente de oferta. No van a tener suficiente energía eléctrica para pasar el invierno porque Rusia les puede cortar el suministro de gas que utilizan para generar energía eléctrica. Os decía en ese momento que el problema para los alemanes se sitúa en un 25% de demanda de gas que el país no tiene posibilidad de producir si Putin cierra el grifo. También os decía que los alemanes contaban con alternativas, aunque estas no fueran especialmente ilusionantes. Según un estudio de la Universidad de Bonn, se puede atacar el problema desde 3 vías distintas. La primera es la producción. Buscar fuentes alternativas de energía que puedan reducir en algo el impacto del corte del gas por parte de Rusia. Por eso los alemanes se apresuran a poner en marcha centrales de producción de electricidad con carbón y petróleo, instalar regasificadoras y prolongar la vida de las nucleares que estaban empeñados en cerrar. Pero eso será insuficiente y por ello van a necesitar otras 2 cosas por parte de la demanda, que es que las familias se aprieten el cinturón y que las industrias dejen de utilizar gas. Y esto va a ser difícil. Alemania ya ha pedido públicamente, pensando en el medio y largo plazo, así lo ha hecho el canciller Olaf Scholz, la construcción de un gasoducto que una Portugal y España con Alemania a través de Francia. Y de inmediato ese vecino fraterno que siempre ha tenido España, ese vecino del que nos separan los Pirineos, se ha opuesto. Esta es otra de las victorias que está buscando Putin, la de romper la determinación europea y su unidad de acción. Las razones que ha planteado Francia suenan un poco a excusa. Afirman que el gasoducto no estaría en un plazo útil, que es caro porque en el proyecto inicial se estimaba que costaría 3.000 millones de euros, que contradice los planes de transición energética que para Francia y los europeos dicen que en 2050 nada de emisiones y que no creen que sea apto para transportar hidrógeno como ha afirmado el gobierno español. Pero a todos nos da la impresión de que la clave de esta oposición francesa está en la energía nuclear. Truly the superpower which man has released from within the atom's heart is not one but many giants. Es decir, que a medio y largo plazo esta sea la razón realmente para los franceses, porque la construcción de ese gasoducto haría que España se convirtiera, de hecho, en un núcleo de distribución gasístico que una el norte de África con Europa, no solamente el norte de África, sino también África Occidental. Y eso podría incluso forzar a Argelia a aceptar a España como socio obligatorio en ese negocio, que para ello sería extremadamente rentable, ya que Argelia pasaría a sustituir de forma completa a Rusia como proveedor de gas de toda la Unión Europea. Además de que Argelia se convertiría también en vía de tránsito de otro tipo de oleoductos y de gasoductos, por ejemplo, los que pudieran venir desde Nigeria. Por lo tanto, Francia perdería su papel de exportador de electricidad a Italia y Alemania, un papel que ha jugado tradicionalmente con una gran rentabilidad. Y España está defendiendo ahora mismo el proyecto más sencillo, porque también ha advertido que se podría hacer un gasoducto submarino con Italia, pero esto sería complejo. Yo creo que es una forma de presionar a los franceses a través de la Comisión Europea. Así que dentro del juego que se está produciendo entre Rusia y Europa, de repente Gazprom lanza la noticia de que el gasoducto Nord Stream 1 va a cerrar 3 días, del 31 de agosto al 2 de septiembre, por razones técnicas. Y aunque el almacenamiento en Alemania está al 75% 2 semanas antes de lo previsto, los precios se disparan.
También a pesar de que Gazprom asegura que volverá al 20% del suministro después del parón, lo que le permitiría a Alemania alcanzar su objetivo de llenar sus almacenes al 100% para el 1 de noviembre. En cualquier caso, el salto del precio del gas ha hecho que en Alemania el precio de la electricidad alcance los 800 euros el megavatio hora. Y además los alemanes tienen mala suerte. La mala suerte no está cooperando, por ejemplo. Uniper va a activar una generadora de electricidad por carbón la semana que viene, pero como hay escasez de carbón por la sequía del Rin, no se sabe cuánta energía podrá aportar al sistema. Pero Alemania, como os digo, no es el único país que sufre estos problemas y hoy, ahora mismo tenemos en la prensa británica estos preciosos titulares. Y lo que está claro es que el Reino Unido no es un país que haya dependido en el pasado y desde luego no ahora del gas ruso. Además, el Reino Unido es productor de gas gracias a los campos que existen en el Mar del Norte. Y a pesar de ello, el precio de la electricidad en el país se ha disparado de forma tremenda, con el precio del gas incrementándose en julio un 96% y el precio de la electricidad un 54%. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué ocurre si ellos no importan gas ruso y además son productores de gas? Pues sencillamente porque el 40% de su generación eléctrica se hace con gas y más de la mitad del gas que necesitan lo importan desde fuera. Pero se encuentran con que el precio de ese gas que van a importar es carísimo. Y es carísimo porque el mercado del gas es un mercado mundial. La oferta de gas ruso se reduce y por otra parte la demanda de gas en toda Europa crece después de que hayamos pasado los efectos de la crisis del COVID. Y aprovecho ahora para pediros que os suscribáis al canal, activéis las notificaciones, le deis al botón de like y compartáis estos vídeos en vuestras redes sociales si es que os gustan. Por si fuera poco, el Reino Unido tiene también problemas que son propios. Ellos producen la mitad del gas que consumen, pero la producción de gas del Mar del Norte se redujo a la mitad el año pasado debido a problemas de mantenimiento de las instalaciones. Y además, para empeorar su situación, resulta que el Reino Unido carece de la capacidad de almacenamiento de gas que otros países europeos sí tienen. Fijaos, la empresa británica energética Centrica cerró su instalación más grande en el año 2017, aunque el gobierno ahora mismo está considerando en volver a abrirla. Y esa falta de almacenamiento implica que el Reino Unido depende mucho de la provisión diaria de gas que recibe. Y por eso sus precios son más sensibles incluso a la volatilidad que se está produciendo en el mercado que otros países europeos. Todas estas razones sumadas producen como resultado que el precio del gas y de la electricidad en el Reino Unido crezca más rápidamente que en el resto de Europa. Aunque seguro que estás pensando que habrá otro tipo de problemas en el horizonte, y en efecto hay otro tipo de problemas. En concreto, un problema muy grave es que uno de sus mayores proveedores de gas es Noruega, y recientemente los noruegos han avanzado la idea de que podrían dejar de exportar gas si es que el país sigue en peligro de desabastecimiento energético. Y esto es otra cuestión que también puede agravar enormemente los problemas de gas de todos los países europeos, pero especialmente del Reino Unido, porque importa también electricidad, por ejemplo, de Francia. Si Francia tiene muchos problemas, podría cortar estas exportaciones. Y otro problema que tienen, como el resto de consumidores europeos, es cómo se determina el precio de la electricidad en el mercado británico, que al igual que en otros mercados marginalistas depende del precio de la energía más cara que entra dentro del mix energético, de esa mezcla que genera la electricidad. Además, como el gas tiene un mayor peso, efectivamente influye más en el precio de la electricidad. Así las cosas, las centrales nucleares, que tienen un coste variable, bajo, y que venden su energía al precio del mercado, ahora mismo están teniendo unos grandes beneficios caídos del cielo, que obviamente los políticos quieren pillar como puedan. Este sistema les perjudicaba antes cuando el precio del gas caía, haciendo que sus ingresos fueran más reducidos. Fijaos que en el año 2003 esto casi llevó a la quiebra a algunas empresas de electricidad británicas propietarias de centrales nucleares. Y con estas subidas tremendas de precios, el regulador de energía británico Ofgem tiene que reconsiderar el techo al precio del gas que establece. Ese techo no es una protección contra las subidas de precios, sino una forma de regular un nivel máximo para aquellos clientes que no tienen contratos con precio fijo y que, por lo tanto, dependen de sus precios de la variabilidad del precio del mercado, aunque esa variabilidad solamente se introduce con estos techos que va metiendo Ofgem. Por lo tanto, hay una pequeña diferencia con nuestro mercado, el español, pero muy parecida. El techo se sube cuando los costes se incrementan y se baja cuando los costes se reducen. La semana pasada Ofgem revaluó ese techo, que subió a 3.549 libras desde las 1.971 que eran anteriores, un 80% de subida. El techo se calcula para el consumo típico de una familia de entre 2 y 3 personas que consuma 2.200 kWh de electricidad y 12.000 kWh de gas en un año. Así que en el Reino Unido
Ahora mismo, no sé, por consolarle, corre la especie de que las grandes mansiones pueden llegar a tener facturas de 10.000 libras al año. Aunque claro, un pisito de 50 metros cuadrados solo tendría una factura de casi 2.000 libras al año, que casi te sale más a cuenta vivir en Chatsworth, por ejemplo. En cualquier caso, el techo se establecía cada 6 meses, pero el regulador ha cambiado ese calendario para hacer 4 revisiones al año. Así que ahora tenemos expectativas futuras de cómo podrán ser esos techos, y son de lo más inquietantes. El techo en enero próximo se espera que pueda alcanzar los 5.380 libras, y para abril de 2023 podría alcanzar 6.600 libras. Eso implica empujar a millones de familias a la pobreza, que no podrán calentar adecuadamente sus viviendas. La Universidad de Strathclyde ha publicado una proyección del comportamiento de la economía británica, suponiendo incrementos del precio de la electricidad del 32% y del gas del 70%, que son menores de los que ya se han producido en julio, porque este trabajo se publicó el 22 de agosto y por lo tanto se realizó previamente al conocimiento de estas subidas de precios. Según ellos, el PIB se contraería solo por el aumento de los precios un 0,4% y produciría una pérdida de 160.000 empleos, afectando también al presupuesto público, que reduciría sus ingresos en 9.000 millones de libras anuales durante los próximos 2 años. Así que en el Reino Unido, igual que en Alemania, ahora se preguntan, ¿cuánta demanda de energía habrá que destruir para que el país no sufra apagones en determinados momentos? Y este es el problema al que se están enfrentando ambos países. Y ya estamos teniendo noticias de cómo las grandes empresas de energía británicas rechazan suministrar a pequeños negocios que puedan estar en situación financiera delicada y les exigen además depósitos de hasta 10.000 libras anuales. Empresas como Scottish Power o E.ON, que son empresas bastante importantes y que miran con desconfianza, por ejemplo, a los pubs británicos. En Italia también hacen cálculos acerca de cuántas empresas pueden cerrar. La Confederación de Comercio Confcommercio afirmaba que 120.000 compañías pueden estar en peligro de cierre por culpa de los precios de la energía y de la inflación. Y en su previsión, 360.000 personas podrían perder su empleo. Y en Francia también se están tomando medidas sin precedentes para amortiguar el golpe de la crisis energética. La primera es que el presidente Macron salga diciendo que se ha acabado la era de la abundancia, como si los franceses no se hubieran dado cuenta de esto viendo que los precios a un año de la energía eléctrica están en 800 euros el megavatio hora, comparado con la media de 80 euros que se produjo el año pasado. Uno de los mayores problemas de Francia, sabemos que es que casi la mitad de las 56 centrales nucleares está fuera de servicio, o bien por mantenimiento o bien por razones técnicas. Fijaos que además estas producen el 70% de la energía eléctrica del país. Por otra parte, el sector eólico no va a ayudar porque la actual situación de altos precios de los recursos naturales hace que las inversiones no sean rentables y muchos proyectos se están paralizando según leo. Pero como os he contado al principio, Francia tiene ambiciosos proyectos para construir centrales nucleares, en concreto 14, de las cuales 6 ya estarían aprobadas, y una comenzaría a construirse en 2028 para estar completa en el año 2035. Al mismo tiempo tienen planteado incrementar la energía solar hasta 100 kilovatios en el año 2050 e instalar granjas eólicas marítimas con una capacidad total de 40 kilovatios. Pero esto es en el futuro, la realidad actual dista mucho de ser halagüeña. Y es que si queréis tener una dimensión de lo grande que es el problema, ahora mismo en Europa conseguir un gigavatio adicional de energía cuesta 4.000 millones de euros y en Alemania 5.000 millones de euros. Por acabar la nota pesimista, metamos un poco a España, que ahora ha publicado un plan de ahorro de energía que se encuentra con el problema de la sequía y de la reducción de la capacidad de producción de la energía hidroeléctrica, que obliga a quemar mucho más gas que antes. Los pantanos españoles están al 37% de su capacidad, el dato más bajo desde el año 1995 y muy por debajo de la media de los últimos 10 años. Esto afecta a nuestra capacidad de generación de electricidad porque la hidroeléctrica aportaba más o menos un 16% al año, el año pasado. Al mismo tiempo, el viento no ha soplado tan fuerte como el año anterior y la solar tampoco ha generado tanta energía este verano por el polvo sahariano. Aunque desde que se produjo la puesta en marcha de la excepcionalidad ibérica, es cierto que los precios que estaban antes por encima de los 250 euros el megavatio hora no han superado los 200 y ahora mismo que han repuntado están en 187. Por lo tanto, la crisis energética cae sobre Europa de forma devastadora y ya veremos qué efectos va a producir sobre su economía. Seguramente el efecto será recesivo, no nos podemos ilusionar con que el resultado no vaya a ser otro. Por otra parte, ya hemos visto el discurso de Jerome Powell en Jackson Hole, afirmando que ellos van con el aumento de los tipos de interés a saco, hasta que logren derrotar a la inflación. Si nosotros nos contagiamos de esos aumentos de los tipos de interés, entonces
el efecto recesivo será mayor. Y nos vamos a contagiar por una razón importante, y es que gran parte de la depreciación del euro respecto del dólar está dado por la política monetaria de los Estados Unidos. Es decir, porque los Estados Unidos están aumentando tipos de interés y el ahorro está marchándose como loco a ese país. De tal forma que eso produce la oferta creciente de los euros en los mercados y la reducción de su precio. Con todo esto en el plato, yo creo que no hay muchas razones para ser optimistas. Ya me gustaría poder contar otras cosas. Y hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya resultado interesante y no especialmente deprimente, aunque obviamente lo es. Y bueno, pues me despido de vosotros hasta un próximo vídeo, que espero que sea muy pronto.